Por favor, busquen Romanos capítulo 6. Vamos a ver algunas cosas que están aquí en este párrafo. Hay muchas, pero nada más vamos a ver algunas pocas. Hace muchos años había un predicador que se llamaba El Caminante, que tenía un programa de radio. Eh, Me invitaron a escucharlo, predicaba ahí por Balbuena. Y fui a escucharlo y me gustó cómo hablaba. Dejaba a mi familia en la iglesia pentecostés y yo me iba a escuchar al Caminante. Y pero ya después de un tiempecito, escuché cosas que no me gustaron y ya no fui a escucharlo. Pero invité a un amigo en esos domingos que fui yo y me acompañó. Y después de que yo dejé de ir, él siguió yendo. Y luego este amigo se fue a vivir a Coacalco. Y allí en Coacalco, a 2 cuadras de donde vivía mi amigo, vivía el Caminante. Y cuál va siendo su sorpresa, que se hicieron amigos, pues eran vecinos, se hicieron amigos, y el Caminante invitó a mi amigo a tomar. Y él se sorprendió, dice, oye, dice, pero pues tú eres cristiano, tú predicas el evangelio, ¿cómo me invitas a tomar? Pero dice que tomaban en la calle y se emborrachaban ahí en la banqueta. Y un día le preguntó, dice, oye, dice, si tú tienes tanto conocimiento de la Biblia, si tú eres predicador, ¿por qué eres así como eres? ¿Qué creen que le contestó? Dice, ¿sabes una cosa, Arturo? Dice, los hijos de Dios podemos hacer lo que nos dé la gana. Así le dijo. Esto a nosotros nos parece medio ridículo, medio absurdo, pero hay mucha gente que si no lo dice así, sí lo cree, aunque no, aunque no lo digan con esas palabras. Si la salvación es por gracia, como es tan claro y tan evidente, entonces, como soy salvo por gracia, entonces, aunque yo peque, pues de todos modos soy salvo gratis. Y en este párrafo, el apóstol Pablo refuta esa clase de ideas. Esa clase de ideas abundan. Incluso en la iglesia primitiva ya había personas que decían que si somos salvos por gracia, pues entonces podemos pecar, pues para que Dios nos dé más gracia. Dice 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿continuaremos pecando para que Dios nos dé más gracia? Si siendo medio pecadores Dios nos ha dado gracia, pues entonces vamos a pecar más para que Dios nos dé más gracia. Pero la simple idea le choca al apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, dice, ni lo piensen. No pueden pensar así. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vean en Judas un versículo. Vean lo que dice
Judas en el versículo 13. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí quiere decir que debemos contender por las creencias que hemos recibido, el cuerpo de doctrina, el cuerpo de creencias que hemos recibido. Y dice el 4, porque algunos hombres, vean, ya en aquel tiempo, apenas tenía unos pocos años que Cristo había resucitado y ascendido a los cielos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, esta palabra encubiertamente quiere decir así como bajita la mano, ¿no? Como a escondidas. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres malvados, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, vean. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son los que dicen, si soy salvo por la gracia, entonces puedo pecar, no puedo perder la salvación, puesto que es por gracia. Si fuera por obras, entonces podría perder mi salvación, pero como es por gracia, entonces no la puedo perder, entonces voy a pecar, pues no la puedo perder. Pero ¿cuánta maldad se necesita para pensar así? Si una persona dice, voy a pecar al fin que después me arrepiento y Dios me perdona, quien dice eso es un hipócrita. Un cristiano verdadero no puede pensar así. Los que hacen semejante cosa, los que actúan de esa manera, los que creen eso, siguen el camino de Caín. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos? Caín quería ser salvo a su manera. Abel decía, yo merezco la muerte, yo llevo mi cordero. Yo no puedo ser salvo por una ofrenda a mi manera. La salvación no es a nuestra manera. La salvación es como Dios dice, no como se nos ocurra. Caín pensaba, ¿por qué no va a aceptar Dios mi ofrenda? Si acepta la de Abel, tiene que aceptar la mía también. Pero Dios ha establecido el camino de salvación. No vamos a ser salvos como nosotros queramos. Dios no está obligado a aceptarnos. Muchos creen que Dios está obligado a aceptarlos tal y como son. Pero Dios te acepta tal como eres si estás dispuesto a dejar tu pecado. Si te arrepientes de tu pecado y buscas la ayuda de Dios para cambiar de vida. Pero si tú quieres ser aceptado y seguir siendo como eres, no, Dios no te va a aceptar así. Esta pregunta que está en el versículo 1, ¿qué pues diremos? Está relacionada con todo lo que acaba de decir antes. En el capítulo anterior el apóstol Pablo dijo que la justificación es por la fe. Somos declarados justos por la fe en Cristo, en quien Cristo era y en lo que Cristo hizo, en su persona y en su obra. Nosotros creemos que Cristo obedeció de manera perfecta la ley, cumplió los mandamientos. ¿Para qué los cumplió? Para ser salvo, no, Él no necesitaba eso. Él cumplió los mandamientos por nosotros. Porque Él sabía que nosotros no podíamos cumplirlos, entonces Él los cumplió en nuestro lugar. Entonces, si creemos que Él obedeció, nosotros somos salvos creyendo que Él obedeció y que Él murió por nosotros. No somos salvos por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Él. Somos salvos por su justicia, no por la nuestra. Entonces, es así que somos justificados por la fe. Esta doctrina es una de las más importantes de la Biblia. Si una persona no entiende esta doctrina, no debe ser bautizada. Pero el hecho de que la entienda tampoco garantiza que deba ser bautizado. Pero mínimo debe entender eso. En el Antiguo Testamento, la salvación fue por la fe, fue por la gracia. Vean, ser justificados por la fe y ser salvados por la gracia es lo mismo. No hay diferencia. Somos justificados por la fe en lo que Cristo hizo.
Somos salvos por la gracia gratuitamente. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, nada más creer en que Cristo ya lo hizo todo. La justificación siempre fue por la fe. Nunca la justificación fue por las obras. Todo el capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo lo desarrolla. Y en el capítulo 5, ¿se acuerdan cómo empieza? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz no por nuestra obediencia, no por nuestro desempeño, no porque hagamos buenas obras. Somos justificados por lo que Cristo hizo, gratuitamente. La justificación por la fe es una doctrina fundamental. ¿Pero qué quiere decir ser justificados? Vean, ser justificados es lo contrario de ser condenados. Por la desobediencia de uno, dice en el capítulo 5, todos fuimos constituidos pecadores. Adán desobedeció y toda su descendencia una raza de desobedientes. Por culpa de Adán, todos condenados. Pero estando en Cristo, somos justificados. O sea, Cristo es el segundo Adán. Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo. ¿Qué no hizo Adán? No obedeció. Cristo viene y Él obedece. Él es el segundo Adán. Entonces lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Somos justificados por creer en Cristo, por la fe sola, no por nuestras obras. Ya siendo justificados, empezarán las obras. Una persona que no ha sido justificada, que no ha sido salva, no puede hacer buenas obras. Cree que las hace. Creerá que es una buena persona, pero sin estar en Cristo, sin creer en Cristo, sin confiar en Cristo, sin ser salvo, sin haber nacido de nuevo, nadie puede hacer buenas obras. Lo que es la definición de buenas obras es la definición de Dios. Lo que Él dice que son buenas obras, no lo que nosotros creemos que lo son. Hay muchos que creen ser buenas personas y que creen que serán salvos porque son buenas personas. Criticaremos que sean buenas personas, no, pues qué bueno que sean buenas personas, educadas, trabajadoras, honradas, decentes, pero nadie se salva de esa manera. Por muy buena persona que tú seas, necesitas nacer de nuevo. Aunque tengas una religión y seas fiel a ella, necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, si no crees en Cristo, si no confías en Él para salvación, tú no puedes ser salvo. Nadie es justificado por su religión. Nadie es justificado por el bautismo. Nadie es justificado por tomar la Santa Cena. Somos justificados por lo que Cristo hizo. Nadie va al cielo por ser una buena persona. Somos justificados por la fe en Cristo, no por portarnos bien. Pero los judíos de tiempos de Cristo pensaban, si somos justificados por la fe, como dice el apóstol Pablo, entonces ¿para qué Dios nos dio la ley? Si Dios nos dio la ley, es porque Él pensaba que podíamos guardarla y así seríamos justificados. Ya no seríamos condenados, sino que seríamos salvados. Dios les dio la ley a los judíos para que la guardaran y así fueran salvos. No, la ley nunca fue dada para salvar. Dios no era tan ingenuo para pensar que podían obedecerla. Dios les dio la ley para que se dieran cuenta que no podían guardarla y para que acudieran en busca de ayuda, para que buscaran la salvación que solamente Dios puede dar. Nadie jamás fue salvo por sus obras, por las obras de la ley. La ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo. Un ayo era un instructor, era un maestro. La ley nos instruye, nos dice que estamos mal y nos muestra quién es el que está bien. El que está bien es Cristo, nosotros estamos mal. Entonces la ley, correctamente entendida, nos humilla y nos muestra que estamos sucios de los pies a la cabeza y que solamente en Cristo podemos ser salvos. Entonces la ley fue dada para mostrar al hombre su pecado y para enseñarle a clamar buscando la misericordia de Dios. Cuando una persona dobla sus rodillas y clama, Señor, no puedo salvarme, ya lo intenté, traté de ser salvo por mi forma por tratar de cambiar yo solo, pero ya me di cuenta que no puedo, solamente tú me puedes salvar. Es entonces cuando Dios le da la misericordia a esa persona. Si tú crees que vas a ser salvo a tu manera, nunca lo vas a hacer. Dios dio la ley, ¿saben ustedes para qué?
para llenar este mundo de pecadores, para que se dieran cuenta que eran pecadores. Dice el 5:20, vean Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vean, la ley no se introdujo para que la obediencia abundase, no, sino la desobediencia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado, acuérdense, es el poder más grande del universo, después de la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Cristo vino, el pecado ya había sobreabundado. ¿Sí? Ya los hombres estaban como antes del diluvio, todos merecían otro diluvio. Pero entonces fue cuando Cristo nos trajo la gracia de una manera muy especial. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, dice Juan 1. Pero eso no significa que en el Antiguo Testamento no había gracia, porque la gracia siempre ha existido, es uno de los atributos de Dios. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinó desde Adán hasta Moisés, dice Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Cristo, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, antes reinaba el pecado, no absolutamente, porque pues, el que tenía el control del pecado antes pues era Dios mismo, ¿no? Y es por eso que surge esta pregunta en 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hubo un escritor de Monterrey que se apellidaba Treviño, creo era Jorge, no estoy tan seguro de eso, pero se apellidaba Treviño. Escribió un libro que se llama Licencia para pecar. Y en ese libro, Treviño contradice la idea de la salvación por gracia. Él dice que si somos salvos por la gracia, entonces podemos pecar, puesto que la salvación es por gracia. Entonces, la salvación por gracia nos da el permiso para pecar. Pues como soy salvo por gracia, pues puedo pecar. No hay ningún problema. No. Dice Pablo, de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí empieza la respuesta del apóstol Pablo, que vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué hizo la ley? Hizo que el mundo se llenara de opositores. Al hombre por naturaleza no le gusta la ley, no le gustan las imposiciones, no le gustan las restricciones. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. Yo no le pedí la vida a Dios. Si Él me la dio, pues, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo no se la pedí, ni se la pedí a Dios, ni se la pedí a mis padres. Ahora que me aguanten. El pecado llenó de cadáveres este mundo. ¿Pero a qué vino Cristo? Vino a deshacer las obras del diablo. Y es por lo que Cristo hizo en la cruz que la gracia reina ahora. Es lo que dice el versículo 21 del capítulo 5. Así como en el Antiguo Testamento reinó el pecado, ahora reina la gracia. Los fariseos, los legalistas, los arminianos, no pueden entender o no pueden digerir que la salvación sea por gracia. Millones de personas en este mundo creen que serán salvos por ser fieles a su religión, por ir a misa, por ir al culto, por bautizarse, por orar, por leer la Biblia. Nadie es salvo por eso, nadie. El apóstol Pablo refuta todas estas ideas. Por un lado está atacando el legalismo, por otro lado está atacando el libertinaje. El cristianismo verdadero está en medio. La justificación por la fe no es una licencia para pecar. Una persona que es justificada por la fe ha muerto el pecado. Es lo que dice el versículo 2. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿quiénes son esos? Los que hemos creído en Cristo, los que estamos en Cristo. ¿Cómo viviremos aún en Él? Ya hemos muerto el pecado.
Y lo explica en los versículos 3 y 4 cómo fue que ocurrió eso, que morimos del pecado. Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vean, aquí dice que hemos sido bautizados en Cristo. Y también dice que hemos sido bautizados en su muerte. ¿Pero qué significa esto? Hay una religión, no me acuerdo cómo se llama, donde no bautizan a la gente. Ellos dicen que el bautismo no es una ordenanza bíblica. Ellos dicen que el único bautismo que Dios acepta es este, y que es un bautismo espiritual. Que el bautismo en agua no es correcto. Aquí dice, hemos sido bautizados en Cristo. Entonces, ¿crees en Cristo? ¿Has sido bautizado en Cristo? No necesitas un bautismo en agua. Pero ¿qué quiere decir ser bautizados en Cristo? Bien, ser bautizados quiere decir que hemos sido puestos en una relación con Cristo. Los de tiempos de Moisés fueron bautizados en Moisés. O sea, puestos en una relación especial con Moisés. Y nosotros somos bautizados en Cristo porque Dios nos ha puesto en Cristo, en una unión. Aquí está la doctrina de la unión espiritual con Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. Es como si Dios nos hubiera metido en Cristo. ¿Me explico? Acuérdense que bautizar quiere decir sumergir. Es como si Dios nos hubiera metido en Cristo. Estuviéramos en Él. Hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que cuando Cristo murió, morimos nosotros con Él. Cristo nos tomó en cuenta a todos los que creeríamos en Él. Morimos con Él, todos los que creeríamos en Él, no todos los seres humanos. ¿Sí? Los que podemos demostrar con nuestros hechos de que en verdad hemos muerto con Él. ¿Y cómo lo demostramos? Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si hemos sido sepultados con Cristo, si hemos muerto junto con Cristo, vean, estamos muertos. Estamos muertos al pecado. Ya no somos los mismos, ya somos otras personas. Somos los mismos en un sentido, en otro sentido somos personas diferentes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y por lo tanto, como somos nuevas criaturas, podemos vivir, como dice al final del 4, andar en vida nueva. Entonces, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y podemos andar en una vida diferente a como la vivíamos antes. Ahora, el bautismo del que menciona aquí, ¿sí? Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nos bautizamos y nos identificamos con Cristo. Cristo murió y fue sepultado en una tumba. Nosotros somos bautizados y somos sepultados en el agua. Cristo murió, nosotros morimos con Él. Pero eso simboliza, no que eso sea efectivamente. Porque una persona puede ser bautizada sin que muera el pecado. Hay personas que después de ser bautizadas pecan peor de lo que pecaban antes, son peores de lo que eran antes de ser bautizados. Entonces el pecado no garantiza nada. Lo que garantiza que andemos de nueva vida es que estemos en Cristo, que experimentemos la unión con Cristo. Y eso se verá en que andamos en una vida nueva. Entonces vean cómo dice el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Es imposible, vean lo que está diciendo aquí Pablo, es imposible que una persona que ha muerto al pecado, que se ha identificado con Cristo en su muerte, pueda vivir como vivía antes. No solamente no quiere vivir como vivía antes, no puede. Una persona que ha nacido de nuevo, a quien le han sido perdonados sus pecados, es imposible que pueda vivir a la vida de antes. No puede. El capítulo 5 de Romanos habla de la justificación. El capítulo 6 habla de la santificación. La santificación siempre es el resultado de la justificación. Si en una persona no hay santificación, es que no ha tenido la justificación. Hay personas que tratan de ser santificadas, que se esfuerzan por leer, por orar, por ofrendar, se esfuerzan por muchas cosas, pero si no han sido justificadas, sus esfuerzos por santificarse no sirven de nada.
Entonces la partida, el inicio para poder ser santificados es que primero sean justificados. Y la consecuencia inevitable será la santificación. Al final del capítulo 6, vean cómo dice 19, hablo como humano, 6:19. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vean, está hablando a los creyentes. Así como usaron sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos para hacer cosas negativas, así deben ahora usar estos miembros para santificación. Esta no es una demanda para inconversos. Los inconversos no pueden ser santificados. Dios no espera que un inconverso sea santificado. Lo que Dios espera es que un inconverso se arrepienta de sus pecados y cree en Cristo, y así es justificado, y ya después empezará la santificación. Y vean el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, obviamente está hablando de creyentes, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Vean, la justificación siempre tiene como fruto la santificación, y si no hay santificación, no hubo justificación. Es imposible que una persona convertida pueda volver a la vida de antes. Es imposible. Acuérdense, un cristiano puede andar en un nivel espiritual muy bajo. Puede estar lleno de dudas, de temores, de conflictos. Puede dudar incluso de si será cristiano realmente. Pero si ya nació de nuevo, esa persona nunca podrá volver a ser el mismo de antes. Está escrito cuando un ángel se le aparece a María, ¿se acuerdan lo que le dice? Dice, llamará su nombre a Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan? Bien, no dice salvará a su pueblo en sus pecados. No, salvará a su pueblo de sus pecados. Lo salvará del infierno. Sí, pero también los salvará del poder del pecado, es lo que quiere decir eso. Los salvará de sus pecados, de los pecados que nos dominaban, que nos controlaban. Cristo no solamente vino a librarnos del infierno, muchos quisieran eso, pero sin tener que dejar el pecado, no. Cristo vino a librarnos del pecado, a librarnos del poder del pecado que nos tenía esclavizados. Un inconverso es esclavo del pecado. Las cadenas que lo atan no pueden ser rotas por ningún ser humano. La fuerza de voluntad no sirve para nada. Si tú eres esclavo del pecado, tú no puedes vencer esas cadenas, romper esas cadenas, porque lo peor del asunto es que los pecadores son esclavos, pero les gusta hacerlo. Son esclavos voluntarios, besan las cadenas. Entonces, ¿cómo dejarán sus pecados? Imposible. ¿Se acuerdan cómo Pablo en Romanos 1 dice que Dios entregó a los antediluvianos al pecado? Los entregó. ¿Por qué los entregó al pecado? Porque ellos amaban el pecado. Si tú amas el pecado, dicen, bueno, pues, ¿quieres pecar? Pues peca. Órale. No puedes dejar el pecado, ya Dios te entregó al pecado. Cuando Dios entrega al pecado a una persona, wow. ¿No quieres dejar de pecar? No lo dejes. ¿Quieres vivir como te plazca? Haz lo que quieras. Si quieres vivir como te plazca, Dios no te va a obligar a que dejes el pecado. Si eso es lo que te gusta, ¿por qué te lo habría de quitar? Cristo vino a romper las cadenas del pecado que nos tenían esclavizados. Antes de ser convertidos, el pecado nos dominaba, era nuestro amo. Pero aquí al final del capítulo 5 dice que ahora la gracia reina a los creyentes. Ahora la gracia reina en nuestros corazones. La gracia es el poder de Dios. El poder de Dios reina en nosotros. Y es un poder más fuerte que el poder del pecado. Entonces, aunque el pecado no ha sido completamente erradicado de nosotros, el poder de la gracia es más grande. Y es por eso que nunca podemos volver a ser lo que éramos antes. Porque ya hemos muerto al pecado. No vamos a morir en un tiempo futuro.
Ya estamos muertos. Eso es algo que ocurrió en el pasado. A eso se le llama la santificación decisiva. Es algo que Cristo hizo de una vez por todos, de una manera definitiva. Ya nunca podremos volver a ser lo que éramos antes. Un cristiano puede pecar de una manera o de otra. No hay nadie que esté exento de que pueda caer. Pero aun si un cristiano cayera, Cristo lo sostendrá y lo levantará y lo llevará a la gloria. Vean, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:9. ¿Ya lo tienen? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, y esto se refiere a los cristianos, ¿no? Los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Vean, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí donde dice y no puede pecar, se refiere a que no puede practicar el pecado como dice arriba. Un cristiano puede caer en algún pecado, pero nunca volverá a practicar ese pecado como lo hizo antes. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahora ya es un hijo de Dios. Dice, la simiente de Dios permanece en él. O sea, tiene una nueva naturaleza. Ahora ya no solamente somos hijos de nuestros padres, ahora somos hijos de Dios. Y dice, permanece en él. En otras palabras, los que somos hijos de Dios nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Aún que estemos en un nivel espiritual muy bajo. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Un cristiano, como lo he dicho en alguna ocasión, preferirá que lo maten a que peque. Ese día que David cayó en adulterio, creo que se los mencioné en una ocasión. Si alguien le hubiera dicho, oye David, levántate, mira, ya es bien tarde, mira, ven, córrele, te voy a enseñar a una vecina que se está bañando ahí en la alberca. Mira, si quieres te la traigo para que... ¿Saben qué? Él le hubiera dicho que no. Él hubiera dicho que no. Si le hubieran dicho, mira, quiere conocerte, quiere que vayas allá a nadar en la alberca donde está nadando ella, él no hubiera ido. Pero ustedes saben la historia. Él bajó la guardia, él estaba haciendo cosas que no debería de haber hecho. Él estaba en un nivel espiritual muy bajo. Un día antes estaba lleno del Espíritu y en ese momento estaba muy por los suelos y por eso hizo lo que hizo. Pero ustedes saben lo que pasó después. Dios lo restauró. La simiente de Dios permaneció en David. O sea, era hijo de Dios cuando adulteró. Y después de que adulteró, él seguía siendo hijo de Dios. Ahora, dijo David, pues si ya dijo Natán que Dios me perdonó, pues voy a seguir adulterando para que Dios me dé más gracia. No, David cayó en adulterio una vez, nomás una, y después ya no volvió a caer. Pero si un fulano dijera, pues Dios me perdona y voy a caer otra vez y otra vez y otra vez, al fin que Dios me perdona, ese fulano no es un cristiano verdadero. Ya les comenté que el capítulo 6 de Romanos habla de la santificación, que es consecuencia ineludible de la justificación. La justificación, vean, la justificación siempre produce la santificación. Siempre es así. No puede ser de otra manera. Pero vean una cosa, cuando una persona es justificada, ¿no se nota? ¿Cómo sabemos que una persona ya nació de nuevo? No se nota eso. Pero la santificación, esa sí se nota. ¿Sí? La santificación es algo que debe verse. Vean, la justificación no nos costó nada. Es algo que Dios nos dio, es algo gratuito. Es algo que ocurre
en el mismo momento de la regeneración o del nuevo nacimiento. Cuando una persona es regenerada, es justificada, se arrepiente, cree en Cristo, es salva. Todo el paquete viene junto con la regeneración. ¿Por qué una persona se arrepiente y cree en Cristo? Porque ya fue regenerada. ¿Por qué es justificada? Porque ya fue regenerada. ¿Sí? Entonces las evidencias deben de verse aquí. Una persona es justificada y tal vez no lo entienda. ¿Qué se siente estar justificado? ¿Qué podemos decir? ¿Qué se siente? Pero con el paso del tiempo, cuando nos vamos apartando del pecado y experimentamos esto, vemos el cambio en la persona. Debe de notarse un cambio en la persona. Una persona que ya nació de nuevo tiene todo el paquete. El nuevo nacimiento es un don de Dios, es un regalo. ¿Qué hicimos para nacer de nuevo? Nada. Cristo nos tomó en cuenta, Dios nos unió a Cristo. Estamos en Cristo, no nos pusimos en Cristo nosotros. Si hablamos con un inconverso, no le vamos a decir que busque esto, ni le vamos a decir mucho menos que busque esto. ¿Sí? A un inconverso lo que le vamos a decir es que se arrepienta de sus pecados y que cree en Cristo. Eso es lo que él necesita escuchar. ¿Cómo le vamos a decir que busque esto? ¿Cómo podría alcanzar esto? Es algo que solamente Dios puede hacer. A un inconverso no le vamos a decir que viva en santidad, porque no puede. Si ustedes tienen un amigo que es alcohólico o drogadicto, de nada sirve que le digan que deje de beber o que deje la droga. ¿Qué resultaría de eso? No le vamos a decir a un inconverso que deje los vicios para que viva en santidad. No se trata de eso. Lo que tú debes hacer es arrepentirte, entender que estás en peligro y que solamente Cristo te puede salvar, que Cristo murió por los pecadores. Solamente los que han sido justificados, los que han sido perdonados, los que han sido salvados, son los que pueden andar en vida nueva, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que ya vimos. Entonces vean, aquí podemos ver que hay una que se llama santificación posicional. Somos santificados, vean, porque Dios nos ha puesto en Cristo, estamos en esta posición, estamos en Cristo. No nos pusimos nosotros, nos puso Dios. Entonces Dios nos santificó, o sea, nos apartó para Él al ponernos en Cristo. Estamos en Cristo. Un pecador, un cristiano, aunque se haya arrepentido de sus pecados, de todos modos sigue pecando. No hay ningún cristiano que no peque. Pero en Cristo somos santos. Somos santos en Cristo, no en nosotros mismos. Somos santos por el desempeño de Cristo, no por el nuestro. Acuérdense que en Primera de Corintios, vean este texto, en el capítulo 1, Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora vean cómo dice, a los santificados en Cristo. Vean, esta frase, santificados en Cristo, está hablando de esto. Estamos en Cristo, estamos en la posición de ya ser santificados. Ahora, y luego vean lo que dice aquí, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los creyentes son santos. No en sí mismos, son santos en Cristo. Y vimos en Romanos 6 que fuimos bautizados en Cristo. Ahí es cuando ocurrió eso. Fuimos puestos en una relación especial con Cristo. Ahora, acuérdense una cosa, la justificación no nos costó nada.
Pero la santificación sí nos cuesta, como veremos. Llegamos a ser santos en Cristo. Pero vean, Roma dice que para que una persona llegue a ser santa, tiene que hacer milagros. O si así fuera, pues estaríamos descalificados, porque pues de mí no esperen que yo les haga un milagro. Nadie, ningún cristiano puede hacer milagros. A Juan Pablo II le decían su santidad. Su santidad quiere decir la santidad misma, y él no hizo milagros. Ya hasta después de que murió dicen que le sanó a uno de una gripa. Bueno, pues quién sabe si será cierto. Quién sabe si será cierto, ¿no? El creyente santo, apartado para Dios por la obra de Cristo. Pero ahora vean, la santificación posicional conduce a la santidad decisiva que estamos viendo. ¿De dónde sacamos la frase de la santificación decisiva? De que ya estamos muertos al pecado. Supongamos que ustedes tienen un amigo que era drogadicto, se inyectaba la cocaína y le gustaba el fentanilo y muchas drogas. Pero ya se murió, ya está en su ataúd. Y que se le acercaron ustedes al ataúd y que le gritaran en el oído: oye, aquí traigo tantita cocaína, ¿no quieres tantita? Ya está muerto. Es de la buena, mira, es de la pura. No, ya está muerto. El creyente ya está muerto el pecado, en el sentido de que decisivamente o definitivamente nunca puede volver a la vida de antes. Eso no quiere decir que no puede pecar, porque todos podemos caer en pecado en alguna ocasión. Hay una lucha en el creyente. Por una parte, que quisiéramos ser perfectos, pero nos damos cuenta que somos muy imperfectos. Hay una lucha dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo lo menciona en el siguiente capítulo. Si el apóstol, siendo apóstol, tenía una lucha, imagínense nosotros. Vean, en el mismo momento que ocurre esta santificación posicional, ocurre esta también. Por el poder de Dios que mora en nosotros, por la gracia que reina en nosotros, ya nunca podremos volver a la vida de antes. El poder del pecado es roto, es quebrantado para siempre. La persona que ha nacido de nuevo ya no puede ser dominada por el pecado. Puede pecar, pero el pecado ya no puede dominarle, ya no puede controlarle. Vuelvan a Romanos 6. Vean Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya no los va a dominar como los dominaba antes. Eso es lo que quisiera el diablo. Eso es lo que quisiera el pecado, que fuéramos como éramos antes. Pero aquí Dios en su soberanía nos está dando esta promesa. Si ustedes están en Cristo, si murieron con Cristo, si se identificaron con Él en el bautismo, dice, el pecado ya no volverá a dominarlos como antes. Esta es una promesa. Pero vean cómo dice el 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir esto? Acá en el 14 habla de la soberanía de Dios, el 12 habla de la responsabilidad humana. Nuestro deber es impedir que el pecado nos domine como nos dominaba antes. Dios ha prometido que estará con nosotros. Él nos ayudará. Pero nuestra obligación es apartarnos del pecado, no acercarnos al fuego, porque si nos acercamos a los amigos que frecuentábamos antes, que le entran a los vicios con los que andábamos antes, en lugar de que los convenzamos de que busquen a Dios, nos van a convencer de que le entremos al vicio al que le entrábamos antes. Entonces, aunque dentro de nosotros hay una lucha entre el viejo hombre que vamos a ver después, que éramos en Adán, y el nuevo hombre que tenemos en Cristo,
aunque dentro de nosotros hay inclinaciones hacia el pecado también, Dios no permitirá que el pecado nos rebase. Dios no permitirá que el pecado nos domine de manera que volvamos a la vida de antes. Es imposible. El pecado que nos controló por años quiere controlarnos otra vez. Tomen en cuenta que durante muchos años pecamos y pecamos, nos acostumbramos a pecar. Nos acostumbramos a pensar como malvados, como paganos. Y ahora, creyendo en Cristo, tenemos que acostumbrarnos a pensar como cristianos. Tenemos que dejar los viejos hábitos y adquirir nuevos. Desvestirnos de lo negativo y vestirnos de lo positivo. Eso lleva tiempo. Y eso nos conduce, vean, ¿sí?, a la santificación progresiva. Esta y esta ocurrieron simultáneamente, pero la santificación progresiva es algo que durará toda la vida. Toda la vida estaremos luchando contra el pecado. Entonces vean, en este punto fuimos salvos. Fuimos salvos de manera decisiva. Ya no podemos dejar de ser salvos. Pero vean, aquí en este punto de la santificación progresiva, ¿sí?, estamos siendo salvos. Estamos siendo salvos como si estuviéramos ganando la salvación, pero no es así. La salvación ya la tenemos. Estamos siendo salvados del poder del pecado que todavía mora en nosotros. Pero es un pecado que ya no puede dominarnos, nos puede poner una zancadilla, podemos resbalar y caer, pero definitivamente no podemos perder la salvación que ya tenemos. Vean, vean otra vez Romanos 6. Romanos 6, 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estos dos versículos no podríamos haberlos entendido cuando éramos inconversos. Es imposible. Un inconverso no puede entender esto. Esto lo entendemos hasta ya después, cuando empezamos a participar de esto. ¿Sí? Cuando vencemos en la lucha contra el pecado, entonces entendemos que en realidad ya estamos muertos al pecado. ¿Sí? No estamos muriendo poco a poco. Ya morimos. Pero vean, en un sentido, como estamos luchando contra el pecado, podríamos decir que estamos muriendo al pecado. Pero no. Ya de manera decisiva, definitiva, morimos en el pasado cuando fuimos justificados, cuando el Dios nos unió a Cristo. Pero estamos luchando contra el pecado, fuimos salvos, estamos siendo salvos, y vean, y podemos hablar también de una santificación final, cuando estaremos en la gloria, cuando entonces seremos perfectamente santos, perfectamente salvos. Vean, la salvación es vista como algo terminado, como algo que ocurrió en el pasado, pero también como algo que está ocurriendo ahorita. Y eso podemos verlo en un versículo que está ahí en Filipenses 2. ¿Quieren verlo? Filipenses 2. 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vean, esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, parece dar a entender que la salvación está en nuestras manos, que nosotros podemos lograr nuestra salvación. ¿Pero es así? No.
La salvación es por gracia. No podemos hacer nada por ganar la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, si usted le dicen a un profesionista, ocúpate en tu profesión, es porque ustedes saben que ese hombre tiene una profesión. Ocúpate en tu profesión. Zapatero, tus zapatos, no te metas en otras cosas. Entonces, cuando dice aquí Pablo, ocúpense en su salvación, es que ya tienen la salvación. O sea, para que nos podamos ocupar en nuestra salvación es porque ya la tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad está Pablo diciendo aquí es, ocupaos en vuestra santificación. No podemos ocuparnos en nuestra justificación. De esa se ocupó Cristo. Nosotros nos ocupamos con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra santificación. Ahora, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Con temor y temblor de que podamos perder la salvación? No. Con temor y temblor de quedar cortos, de no estar haciendo lo que a Dios le agrada, de no estar haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Debemos tener temor no de ir al infierno, no de perder la salvación. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto se aplica a los creyentes. También se puede aplicar a los inconversos en el sentido de que si Dios no les da el querer, pues tampoco les dará el hacer. ¿Sí? Pero vean, este querer y este hacer no lo producimos en nuestro cerebro. No es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de iniciativa humana. Dios nos da la capacidad de desear cosas santas y de conseguirlas. ¿De qué serviría que quisiéramos vivir en santidad y no pudiéramos? No, Dios nos da el deseo de vivir una vida santa y nos da la capacidad de vivir así. No se puede decir que no se puede. El apóstol Pablo está escribiendo a creyentes que ya tienen esto. ¿Sí? Entonces, cuando les dice, ocupaos en vuestra salvación, se está refiriendo a esto. Estamos siendo salvos. Y seremos perfectamente salvos cuando ya nunca más pecaremos, cuando estaremos en la gloria. Vean otra vez en Romanos 6. Vean Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, aquí está otra vez la unión con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vean, lo que éramos en Adán, fue crucificado juntamente con Él. Vean, lo que éramos en Adán, lo que heredamos de Adán, fue crucificado juntamente con Él, juntamente con Cristo. Murió Cristo y murió esa parte, lo que éramos, que ya no podemos volver a ser nunca más. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, este cuerpo del pecado sea destruido es algo que ocurrió de una vez por todas, pero también podemos verlo como que está ocurriendo, ¿sí? Porque el pecado ahí está todavía y quiere engañarnos, quiere seducirnos, quiere arrastrarnos a la vida de antes. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros somos estos, los que hemos muerto. Morimos junto con Cristo. Él es nuestro Rey ahora. Antes nuestro Rey era el pecado, obedecíamos al pecado, nos sometíamos al pecado, ahora nos sometemos a Cristo. Hemos muerto al pecado de una vez por todas. No morimos al pecado cada día. ¿Me explico? Una persona muere una vez y ya no vuelve a morir otra vez. Morimos al pecado en la regeneración, en la justificación. Y entonces ya después somos conducidos a la santificación progresiva. Pero quien no tiene estos dos puntos no puede tener este tampoco. Es imposible. Quien no ha nacido de nuevo no puede dejar el pecado.
Si una persona es esclavizada por el pecado, aunque sea nomás por uno, es que no ha nacido de nuevo. Es que la gracia no reina en él. El poder del pecado no ha sido vencido en él. Vean lo que dice el 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, y eso se aplica a todos los que somos creyentes, erais libres acerca de la justicia, pues no podíamos practicar la justicia. Ustedes no le pueden decir a un alcohólico que ame la abstinencia. No, lo que él ama es la botella. Lo que él quiere es el pomo. Él no quiere dejar de beber. Si ustedes regañan a un alcohólico porque toma, les va a decir, bueno, está bien, mira, regáñame, dime lo que quieras, pero pues coopera para la botella, ¿no? Pues, sí, sí. Los inconversos están atados por las terribles cadenas del pecado. No las pueden romper. Solamente Cristo puede hacer eso. Como dice el 22, mas ahora, 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, vean, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Esto no es una contradicción. Cristo empezó la santificación en el creyente y la continúa y la termina. Cristo no deja media su obra. Vean, Cristo no deja media su obra en ningún creyente. Cristo nos va a perfeccionar aunque sea en el último momento de nuestra vida, porque llegaremos al cielo siendo perfectos. Él nos presentará sin mancha ni arruga ni cosa semejante, como iglesia e individualmente también. El mismo que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Cuál es la buena obra? La obra, la salvación. Él la empezó, Él la continúa y Él la perfecciona. Él no deja nada a medias. Nosotros sí, a veces dejamos cosas a medias, pero Él no. Cristo hizo entonces en la cruz todo lo que tenía que ser hecho para que todo esto fuera posible. Y envió su Espíritu Santo para santificarnos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la victoria final está asegurada. Pero ¿por qué era necesario todo esto? ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, pecamos todos. Es lo que dice Romanos 5. Por un solo pecado, por un hombre, entró el pecado en el mundo. Antes de pecar, Adán era santo, pero pecó y perdió la santidad. Y vio las consecuencias pronto cuando Caín mató a Abel. Ese primer crimen que ocurrió en la historia fue consecuencias del pecado. ¿Y por qué este mundo está como está, de cabeza y un caos? Por lo que Adán hizo, lo que el pecado hace. El pecado paró de cabeza el universo. Entonces, para que pudiéramos ser como éramos antes de que Adán pecara, tenía Dios que hacer algo grande y lo hizo enviando a Cristo. El segundo Adán, Cristo vino a hacer lo que el primer Adán no hizo. ¿Por qué? Porque el pecador no puede romper sus cadenas. Necesitábamos forzosamente un segundo Adán. El primer Adán fue muy imperfecto, aunque el Dios lo hizo perfecto, pero nuestro Salvador es perfecto. El hombre tiene que ser separado de su amor al mundo, tiene que ser separado del pecado. Esta es la santificación posicional. Aquí en esta santificación Dios nos quita el amor por el mundo. Sí, el mundo nos engaña a veces. A veces estamos atrapados o nos sentimos como atrapados en la feria de las vanidades. A veces estamos tan inmersos en nuestras vidas que se nos olvida lo que tenemos en Cristo. Pero vean cómo dice el capítulo 6, el 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Por qué dice consideraos muertos al pecado? Si ya estamos muertos al pecado, ¿por qué tenemos que considerarnos como muertos al pecado? ¿Saben qué quiere decir la palabra consideraos? Quiere decir que debemos meditar constantemente en quiénes éramos y en quiénes somos ahora. ¿De dónde nos sacó Dios y dónde nos ha colocado?
¿Qué clase de poder tenemos en nosotros para poder vencer? Debemos considerar esto continuamente, desde la mañana y hasta la noche. ¿Qué podemos hacer para glorificar a Dios? ¿Qué podemos hacer para honrar a Dios el día de hoy? Dios me ha dado el poder, Dios me ha dado la capacidad, me ha dado el querer, me ha dado el hacer. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer hoy para glorificarte? Debemos considerar que ya estamos muertos, no que vamos a morir al pecado, no, ya estamos muertos. Pero debemos meditar en eso, que no se nos olvide. Dios no nos escogió por ser santos, nos escogió para hacerlo. En la Biblia todos los creyentes son santos. Y si no son santos, si no se apartan del pecado, entonces no son creyentes. Los inconversos son esclavos del pecado. Les gusta ser esclavos. El pecado los domina, pero les gusta que los domine. ¿Para qué usan su cuerpo? Para hacer cosas que no convienen, es lo que dice 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la justicia. Los inconversos usan sus miembros, sus manos, sus bocas, sus pies para hacer cosas malas. Una persona está pensando en la cerveza, ¿en qué va a terminar? Pues en que va a ir a comprársela. Está pensando en la marihuana, pues vas a ir a comprártela. Pero si el creyente está pensando en las cosas de Dios, ¿qué es lo que hará? Pues buscar a su Dios. Así como nos acostumbramos durante tantos años a pensar como malvados, ahora Dios nos enseñará a pensar como cristianos. Los inconversos, aún sus pensamientos están corrompidos, dice el profeta. Los inconversos están muertos para Dios, están vivos para el pecado, pero para Dios están muertos. Dios los ve como muertos. En cambio, los creyentes han sido libertados, dice el versículo 18. ¿Sí? El pecado ya no se enseñorea de ellos, dice el 14. Pueden presentar sus cuerpos para servir a la justicia, como dice el 19. Están muertos al pecado y vivos para Dios, es como dice el versículo 10. Vean, estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios. Si ahora estamos en el segundo grupo, no nos pasamos nosotros ahí. Dios nos pasó a este grupo. Ya no podemos pasar al primer grupo. Ya no podemos ser los mismos de antes. Debemos meditar constantemente que ya no somos lo que éramos. Pero vean, un inconverso puede creer que está progresando. Puede creer que ya no es lo que era antes. Y ¿saben una cosa? Es posible que sea peor de lo que era. Debemos meditar constantemente en lo que somos, en lo que nos pertenece en Cristo. Recordar que somos escogidos nos humilla, porque nos decimos, ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido para ser salvo? Es increíble que pecadores como nosotros un día miraremos a Cristo, estaremos con Él para siempre. La santificación progresiva se llama así porque continúa toda la vida. Nunca dejaremos de luchar contra el pecado. Dentro del creyente hay dos fuerzas que se oponen la una a la otra, como dice en Gálatas 6. Quisiéramos ser perfectos, pero no podemos. Pero el hecho de que un cristiano quiere ser perfecto y quiere amar a Cristo con todo su corazón, eso demuestra que Dios está con él. El pecado mora en nosotros, pero no nos puede dominar. ¿Saben de qué manera el pecado está en nosotros? Como los guerrilleros que están en un país, como las fuerzas esas que están en Colombia, ¿cómo se llaman? Las FARC. Las FARC no se someten al gobierno. El gobierno no los puede echar fuera. Pero las fuerzas esas de la FARC no se someten al gobierno. Vean, el pecado que mora en nosotros no se somete a Dios, no puede someterse. El pecado que mora en nosotros no puede obedecer a Dios, nunca cambiará. Pero el nuevo hombre que somos en Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nunca permitirá que el pecado que mora en nosotros nos rebase. Entonces, aunque esos guerrilleros están dentro de nosotros y no los podemos echar, de todas maneras nunca nos juzgarán,
nunca nos dominarán como antes. Estamos en perpetua lucha contra el pecado, pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. No se puede decir que no se puede. Nunca mataremos a todos los guerrilleros. Nunca mataremos a todos los hijos de Anac. Los carros cerrados ahí están. Pero acuérdense que aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, si nos fortalecemos en el Señor nos ayudará. Está escrito, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Para los cristianos la santidad no es una opción. Sin santidad nadie verá al Señor. Si ustedes no se apartan del pecado, si ustedes no dejan el pecado, si ustedes dicen, Señor, yo te he pedido que me ayudes a dejar el pecado, pero como no me has ayudado, pues es tu problema. Yo te pido que me ayudes, si no me ayudas, no. Si tú no dejas el pecado es porque no has querido. No le eches la culpa a Dios. Si no has sido justificado, no puedes seguir la santidad. Si no has sido justificado, no has sido perdonado. Y si no has sido perdonado, te falta lo más importante. Hagas lo que hagas, no por eso vas a ser justificado. La justificación es un regalo de Dios, junto con el nuevo nacimiento. ¿Qué pasaría si una persona que no ha sido justificada, que no ha sido perdonada, Dios la dejara entrar en el cielo? ¿Qué pasaría? Si Dios dejara entrar en el cielo a un inconverso, ¿no sería feliz? ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar santo. Si no te gusta la santidad aquí, pues no te va a gustar en el cielo. Si la predicación dura 1 hora y media y te aburre, si vienes de mala gana, si lees la Biblia y te resulta pesado, ¿quieres ir al cielo? No, tienes que cambiar aquí. Tienes que ser justificado y santificado aquí para que puedas ser feliz en el cielo. Imagínense un drogadicto, muere, un cocainómano muere de un pasón y se muere. Llega al cielo y le dice, Dios, órale, pásale. Y lo deja entrar en el cielo. Oye, ¿que aquí no venden marihuana, cocaína? No, pues aquí no venden eso. No, pues entonces, ¿qué vengo a hacer yo aquí? ¿No serían ustedes felices en el cielo? Para que ustedes puedan disfrutar del cielo, tienen que dejar el pecado desde aquí. Luchar contra el pecado desde aquí y vencer en el nombre de Cristo. De otra manera, en el cielo no existe el pecado. Ni los pecadores ni el pecado. Ustedes no serían felices en un mundo donde existe la santidad solamente, donde no hay pecado. ¿Serían ustedes felices en el cielo, rodeados de puros santos? ¿Que no hay aquí una banda de malvados con los que me puedo yo juntar? No, en el cielo no hay bandas de malvados. Es increíble que en el cielo nunca más pecaremos. Hay un versículo que dice que entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué se llenará de risa nuestra boca? Porque miraremos a Cristo en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nunca más pecaremos. Es increíble. El pecado aquí, wow, todos los conflictos en este mundo son por el pecado, pero en el cielo ya nunca más pecaremos. Y en esta doctrina de la santificación decisiva, pues está incluida también la perseverancia final de los santos, como ya lo dije. Si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, nunca dejaremos de ser salvos, nunca dejaremos de ser hijos de Dios. El poder, la gracia que nos dio la vida cuando estábamos muertos, es el mismo poder, esa misma gracia nos sostendrá y nos llevará hasta el último día, hasta el cielo nos llevará. Los que tienen vida espiritual nunca la perderán. Díganme, hermanos, si no es para brincar de alegría. Van a venir ríos, soplarán vientos, vendrán tempestades. Pero si Dios es nuestro Dios, Él nunca nos quitará lo que nos ha dado.